a ti. Eh, esa fue la oración donde estábamos, ¿no? Entonces, es tremendo porque Dios hace algo sobrenatural, Dios hace algo tremendo, Dios está haciendo algo tremendo en la ciudad. Pocas veces yo he visto como tanta gente tan apasionada junta. Yo vi ahí, fue tremendo porque es ver como tanta gente apasionada. O sea, no sé si escuchaban ahí como la adoración y luego ellos paraban de adorar y se escuchaba más duro la gente. Se escuchaba más duro la gente. No sé si esto quedó grabando o no. Se ha perdido la conexión de la red. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, y sí está grabando. Sí, se te escucha. Ok, listo. Entonces, el Señor me hablaba sobre este avivamiento, ¿sí? Y es súper clave lo que estamos viviendo. ¿Cuántos quedaron avivados? Levántenme allí la manito virtual. ¿Cuántos quedaron avivados de este viaje que tomamos, este viaje que fuimos, nos fuimos, estuvimos, adoramos juntos, nos acercamos al Señor? Amén, gloria a Dios, por quedarnos avivados. Contarles que Pipe lo bautizamos, contarles que estamos gestionando para las dos Lucis y para otras personas este domingo bautizos, ¿ok? Para que sepan por ahí, este domingo bautizos. Entonces vamos con toda. Queremos ser diligentes con lo que el Señor nos está dando una cosecha y vamos a hacerlo. Y así como Pipe fue bautizado allá y lo bautizamos y el Señor hizo un obra allá, así yo creo genuinamente que lo vamos a ver también en Pereira. Vamos a cambiar esta ciudad. Entonces, yo quiero que llevemos este avivamiento hacia algo que se llama fe. Sí, yo sé que a muchos de ustedes yo les he hablado, yo sé que Pablo sabe que yo soy un hombre de fe, Cami sabe que soy un hombre de fe, que enseño la fe y para mí es muy importante enseñar esto porque yo necesito que ustedes se muevan en esto, ¿sí? El Señor nos entrega cosas, pero ¿cuántos han escuchado esto? Que otra vez vamos, nosotros somos oficiales que rompemos la teología de Instagram, amén. ¿Cuántos han escuchado esto de, bueno, si es tu voluntad y si no, bueno, todas las cosas pasan y todo es la voluntad de Dios? ¿Cuántos han escuchado eso? Todo es la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Levántenme la mano virtual allí. Todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Bueno, les quiero decir que eso está mal, sí, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra entre dos reinos, sí, solo pasa ir a un hospital oncológico pediátrico para que sepas que no todo lo que pasa es la voluntad de Dios, sí. Mi Dios no es un Dios que le pone cáncer a los niños. Amén. Mi Dios, el Dios que yo conozco, no es un Dios que le pone enfermedad a la gente. Ojo, y yo sé que estoy pisando algunas cosas, pero yo tengo que explicarles quién es nuestro Dios. Porque si no tenemos conocimiento de quién es nuestro Dios, no sabemos a quién adoramos y el enemigo puede empezar a hablar mentira y alejarnos de un Dios que no conocemos. Nuestro Dios, la palabra dice que Jesús es la manifestación del Dios viviente. De hecho, dice que es la luz de su gloria, ¿sí? O sea, como la manifestación del Dios Todopoderoso es Jesús. Amén. Entonces, si Jesús es el Dios de todas las cosas, si Jesús es aquel que se manifestó, si Jesús es aquel que es Dios hecho carne, todo lo que hizo Jesús es lo que es Dios y nos lo manifestó aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, si queremos saber algo que Dios quiere que hagamos, si queremos saber algo que es la naturaleza de Dios, si queremos saber si algo es la voluntad de Dios, debemos mirar primero a Jesús. Amén. Entonces, cuando miramos a Jesús, hay algo que pasa, ¿sí? Jesús nunca, o yo quiero que ustedes me digan si en algún momento Jesús le puso una enfermedad a alguien, ¿sí? O si Jesús en algún momento dijo, no es la voluntad de mi Padre que yo te sane. ¿Me pueden dar un ejemplo de eso? No me pueden dar un ejemplo de eso. Pero sí les puedo dar un ejemplo, y ya cuántas veces hemos leído aquí Hechos 10:38, pero Jesús de Nazaret, ungido por el Espíritu Santo, si quieren vamos allá, vamos a Hechos 3:33, Hechos 3,
digo Hechos 10:38, vamos allá, que necesito que vean esto. Jesús, como Dios ungió a Jesús. 10:38. ¿Quién está ahí? Mándenme uno en el chat para saber que estoy hablando con alguien. 10:38, uno en el chat, gracias. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? Todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y yo sé que ya hemos hablado de este versículo varias veces, pero necesito que tú lo guardes en tu corazón. ¿Sí? Como Dios ungió ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo está en nosotros? Sí, mándenme sí en el chat. El Espíritu Santo está en nosotros, amén. Sí, y nosotros tenemos un Espíritu Santo menor que el de Jesús, ¿no? La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Ojo ahí. Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu de Dios, y déjenme les cuento un misterio que ya se les he contado. La Biblia dice que Dios es espíritu y el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué significa? Dios está en nosotros, y entre más permitimos que Él se pueda manifestar por medio de nosotros, entre más menguamos nosotros, mengua nuestra carne, nuestra ofensa, nuestra falta de identidad, nuestra mente incorrecta, nuestra mente carnal, el Espíritu Santo se puede manifestar por medio de nosotros y empieza a hacer lo sobrenatural, empieza a traer el cielo a la tierra. Por eso cuando Jesús le decía a los discípulos, vayan en mi nombre y digan, ¿sí? Echen fuera a los demonios, sanen a aquellos que están enfermos de lepra, sanen a los enfermos, resuciten los muertos y digan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la oración del Señor, la oración de nuestro Señor es, Padre nuestro, primero con paternidad, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o sea, tu nombre es santo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué está orando? Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu realidad. ¿Qué significa? Hay una realidad en la tierra que no está alineada muchas veces con la realidad del cielo, y está en nosotros ser ese puente entre el cielo y la tierra y traer el reino de los cielos a la tierra. Está en nosotros y está el poder que está dentro de nosotros, ir y orar por los enfermos y que sean sanos. Está en nosotros con la palabra que Él ha puesto dentro de nosotros, ir y orar y mostrar una realidad donde no hay ansiedad, porque en el cielo no hay ansiedad, donde no hay depresión, porque en el cielo no hay depresión, y mostrarle al mundo sí hay una salvación posible. La palabra salvación es la palabra Zoe, que significa algo completo, o algo que trae sanidad, algo que trae provisión, algo que trae lo sobrenatural sobre ti. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro privilegio? Que nosotros somos aquellos agentes de reconciliación, como dice la palabra, aquellos embajadores del cielo, como dice la palabra, que traen el reino donde estamos. Yo no sé si tú has visto la embajada americana. Sí, la embajada americana, allí donde estás, o en Bogotá, está la embajada americana, y tú ves, y es tremenda propiedad, y alrededor hay pobreza, y alrededor hay esto, hay alrededor de lo otro, pero cuando tú entras a la embajada americana, es completamente diferente. Es hermosa, tiene cosas verdes, tiene cosas lindas, todo eso, porque ese lugar, ¿sí? Es un lugar por ley que le pertenece a Estados Unidos y que manifiesta la realidad del reino o el gobierno que lo envía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes estar en un lugar, pero como embajador de Dios, ¿sí? Como embajador del cielo, tú manifiestas la realidad del cielo en la tierra, y lo que hace el Señor es que no solo envía una embajada, sino nos envía como embajadores, pero conquistadores. ¿Qué significa? Que nosotros entramos en un lugar, cuando entramos en Jesús, Él nos envía, pero para empezar a conquistar, y que la realidad del cielo, la realidad del reino que servimos empieza a tomar lugar, donde quiera que estamos, hacia derecha, hacia izquierda, hacia adelante y hacia atrás, y todos a nuestro alrededor empiezan a vivir una realidad que no vivían antes a causa del nombre de Jesús.
¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo, lo que les estoy contando? Hay una guerra de reinos, ¿sí? Aquí en la tierra. Hay una realidad que Dios quiere para la tierra, pero está en sus hijos manifestar. Por eso la Biblia dice, es la manifestación, el anhelo ardiente de la tierra, que se manifiesten los hijos de Dios. Se los voy a poner para que lo puedan guardar este versículo. Porque este es un tiempo, y de ahora en adelante es un tiempo para la iglesia donde se van a empezar a manifestar los hijos de Dios, los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que llevan su poder, los que llevan su realidad, los que se parecen. ¿Cómo sabes que eres un hijo? Es porque tienes el mismo ADN. Ajá. Porque te pareces a tu padre, porque te pareces al rey, porque manifiestas su realidad, porque haces las mismas caras, porque tienes la misma naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del Dios viviente? Humildad, integridad, pero poder. Por eso la palabra nos dice, tenemos un espíritu, no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Romanos 8:19, no iba a hablar de esto, pero vamos a hablar de esto. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero que tú sepas allí donde estás, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. O sea, la creación está esperando que tu propósito y lo que Dios puso en ti, que es parte del propósito de Dios, se manifieste. No que tú te sientes en una iglesia, no que tú te olvides del mundo, no que tú te enfoques en solo lo tuyo. La creación está esperando que el propósito que Dios puso en ti se manifieste para que el reino de los cielos invada y pueda sanar la tierra. Porque lo que dice la palabra es que cuando hay pecado en la tierra es maldita, ¿sí? Entonces, cuando se manifiestan los hijos de Dios y la naturaleza empieza a cambiar, en las personas empiezan a cambiar, las familias empiezan a cambiar. Entonces, hay algo que pasa, que cuando el reino de Dios se acerca a la tierra misma es bendecida y ella está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Venga, les cuento una historia de un avivamiento que hubo en Guatemala. Son cosas locas, son cosas que casi no se saben, pero pueden buscar las noticias. Les voy a buscar las noticias y se las mando en el grupo. Pero hubo un avivamiento en Guatemala y lo que empezó a pasar fue que como hubo avivamiento en la tierra, se empezaron a convertir todos hacia el Señor, los campesinos, todos, y empezaron a buscar al Señor y el Espíritu Santo cayó. Hubo tanta cercanía del cielo que la cosecha empezó a salir gigante. Y hay videos de esto y hay fotos de esto, como una yuca parecía así gigante, como salían naranjas así de grandes, como salían uvas y racimos de uvas así de grandes, ¿sí? Porque algo pasa cuando se manifiestan los hijos de Dios y el Espíritu Santo entra, que nos encontramos con un Dios que es todopoderoso. Y déjame decirte y déjame romper algo ahí. Dios no es un Dios de pobreza. Dios no es un Dios de pobreza, ¿sí? Cuando Dios se manifiesta, no hay, o sea, ¿cómo se los digo? Miren los países más oprimidos por la brujería. Haití, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, África en general, el continente. Pero tenemos lugares específicos como Uganda, ¿sí? Y tú miras estos lugares y ¿cuál es el común denominador? Las personas oprimidas y pobreza constante, opresión, pobreza, porque lo que el enemigo trae es una completa opresión en finanzas, es una completa opresión en salud, es una completa opresión en falta de paz, porque la palabra dice que no hay descanso para los necios, no hay descanso para los malos. Amén.
pero lo que trae Dios es descanso, lo que trae Dios es paz, lo que trae el reino de Dios es amor, es gozo, es poder, es sanidad, es la realidad del cielo en la tierra. Y el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, pero muchas veces la iglesia se ha encerrado y ha dicho como, yo sé que Dios es real, pero si Él lo quiere hacer, o cuando quiera que Él lo haga. ¿Sí? ¿Cuántos hemos orado? No, pues Dios, si es tu voluntad que esta persona sea sana, y si no, está bien, igual voy a seguirte, pero bueno, oramos para que, a ver si es tu voluntad. Esa oración llega hasta el techo, man. Porque no le estás poniendo fe a eso. Porque no conoces a tu Dios, y si le pones fe, ahí es donde se manifiesta el reino. Porque la manifestación, el anhelo ardiente de la creación ni siquiera es Dios, es que se manifiesten sus hijos en la tierra, porque Dios está sentado en su trono y Jesús fue a descansar sentado a la diestra del Padre, y Él envió al Espíritu Santo para que tú representes al cielo. Ahora ya no es el trabajo de Dios, ahora ya no es el trabajo de Jesús, es el trabajo del Espíritu Santo por medio de ti. Amén. Entonces vamos a ya estuvimos en Hechos 10:38, ya estuvimos en el anhelo ardiente. Sí, porque ¿qué pasa cuando un hijo de Dios se manifiesta? Como ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Ok. O sea, tenemos un adversario y es nuestro trabajo subyugarlo, porque él ya perdió. ¿Sí? Jesús ya hizo eso. Él ya venció. Jesús ya venció sobre el enemigo, amén. Pero cuando se habla del enemigo, se habla de un ladrón. Y cuando se habla de un ladrón, se habla de alguien que por naturaleza hace cosas ilegales. Y no es legal lo que él hace. Que él toma lugar sobre ciudades, que él toma lugar sobre naciones. Pero está en nosotros como hijos de Dios decir, no, esta parte, aquí donde estoy, Pereira, ya está ocupado por los hijos de Dios. Así que tú, ladrón, no puedes entrar, porque hay algo que pasa cuando hay urbanización, cuando hay civilización. Sí, la selva, por eso hay tanto problema en un lado, casi la mitad de Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pura selva. Entonces eso es como la tierra de nadie, y ahí pueden entrar y ahí pueden matar y ahí pueden sembrar y ahí pueden hacer cualquier cosa, y no hay ley, no hay gobierno, no hay nada. Pero ¿qué pasa cuando estás en una ciudad como Bogotá? ¿Por qué no hay guerrilla o pues guerrilla de alguna manera en Bogotá? ¿Por qué no en Pereira? ¿Cierto? Porque entró y ya se estableció una ciudad, se estableció un gobierno, hay protección, hay diferentes cosas. Entonces, cuando tú entras a un lugar que está desocupado y lo ocupas, el enemigo ya no puede entrar allí. Pero es nuestro trabajo como hijos de Dios manifestar ese reino donde estamos, porque si lo dejamos desocupado, eso está libre para que cualquier demonio pueda entrar. Si Pereira está desocupado en oración, si Pereira está desocupado en alabanza, en adoración, si Pereira está desocupado en evangelismo, déjame decirte que ahí es donde puede entrar el enemigo, hablarle a la gente que se suicide. Ahí es donde el enemigo puede entrar a hablar a la gente y les suelta depresión, les suelta opresión, les suelta todo lo que el enemigo quiere traer. Y hay lugares en la tierra, hay lugares en Pereira que son más el infierno en la tierra que una vida normal. No tienen que esperar al infierno para vivir un infierno. Hay lugares de trata de blancas, hay lugares de droga, hay lugares de opresión, hay lugares donde la gente ni siquiera, duermen porque fue la droga y los oprimió de una manera tan fuerte y tan horrible que la gente ya ni tiene para dormir, ya ni tiene para vestirse, ya pierden toda su dignidad, ya pierden todo. ¿Por qué? Porque allí está el reino de las tinieblas. Pero les tengo una buena noticia, Juan 1, ¿qué dice? No, bueno, estoy predicando algo completamente, no era lo que iba a predicar. Juan 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Sí lo ven? En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿La palabra quién es? Jesús. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Fue hecho.
En él estaba la vida, esto es la clave. Versículo 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él está la vida y la vida es nuestra luz, ¿sí? Así que cuando nosotros manifestamos, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es falta de luz. La oscuridad entra cuando no hay luz. Cuando la luz se manifiesta, la oscuridad simplemente por pura naturaleza desaparece, porque la oscuridad, las tinieblas solo están cuando no hay luz. Pero cuando la luz se manifiesta y resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Piensa en tu cuarto, piensa cuando está apagado, pero tú prendes la luz y ni siquiera tienes que echar una oscuridad. ¿Sí? Y hay una frase que dice, a veces reprendemos tanto la oscuridad y a veces lo más fuerte, lo más poderoso es prender una vela. ¿Sí? ¿Cómo ganamos la guerra? Siendo luz y brillando con el poder de Dios, con el amor de Dios y con la naturaleza de Dios. Y déjame decirte que cuando tú eres un embajador, pero un conquistador, ese reino se empieza a expandir por medio de ti. Y la creación ha esperado y ha estado esperando la manifestación de tu propósito. Estaba esperando hasta cuándo te ibas a enfocar. ¿Hasta cuándo ibas a perder la distracción que el enemigo te había enviado para que te enfocaras en Jesús y que su reino se manifestara por medio de ti? Amén. Entonces, eso es lo que va a empezar a pasar y eso es lo que ha estado empezando a pasar. ¿Cuántos saben que vinieron o se fueron allá en el avión y el avión casi se cae y lo que sea? Y el avión casi se cae de los de Awaken. Pero ¿qué pasó en esa espera? Como hay hijos de Dios, uno habla con el otro, uno habla, hey, ¿cómo está? Ta, ta, ta. Y pasa que yo habla con una señora y esta señora recibe a Jesús, va a la iglesia el siguiente día y recibe a Jesús como su Salvador. ¿Qué pasa? Que Pablo habla con un hombre y empiezan a hablar todo el camino y él va a ir a Awaken este sábado. ¿Sí? Pasa que este y el otro empiezan a hablar y empiezan a manifestar el reino de Dios en la tierra y empiezan a dejar semillas y luego empiezan a cantar en el aeropuerto, porque hay algo que pasa, que tú ya no dependes de tu situación y ya no estás tan enfocado de mí y qué me pasa a mí y por qué me pasa esto a mí, sino Señor, si tú me pusiste aquí es por algo, porque yo soy tu embajador y donde tú me pones tu reino se manifiesta y tu reino se expande. Entonces no me importa que el avión se esté demorando una hora más debe ser por la persona al lado mío, porque yo sé que tú has puesto algo en mí, que la creación está esperando que se manifieste. Amén. Entonces vamos ahora sí a lo que íbamos a hablar. Vamos a hablar de fe. Sí, y yo necesito que tú rompas eso de como, o sea, obviamente nosotros le pedimos a Dios, obviamente nosotros esperamos que Dios se manifieste, pero hay algo que la iglesia ha perdido y es esa fe de decir, de decir, yo creo en ti, Señor, y yo creo en tu voluntad, y porque creo, voy, ¿sí? Porque creo, voy, o si no, nos movemos en una realidad que no es la realidad del cielo. Está muy bien nosotros ser, a ver, ¿cuántos saben que en la pandemia hubo servicios esenciales y servicios no esenciales? Levántenme la mano. O sea, que las cosas que pudieron mantenerse abiertas en COVID, la mano virtual, en COVID fue por las cosas que eran esenciales para la sociedad y las cosas que no eran esenciales, todo se tenía que cerrar. ¿Cuántos saben eso? Lucy, gracias. Aaron, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros manifestamos esto, pero nos volvemos, es una iglesia sin el Espíritu Santo, ¿sí? Y sin el poder de Dios, entonces nos volvemos no esenciales, nos volvemos un club social, o un club de running, o un club de lo que sea, que cuando las cosas se ponen duras, lo vamos a cerrar. ¿Cuál es el país con más cristianos en el mundo? Escríbanme en el chat y yo les voy contando una historia. ¿Cuál es el país con más cristianos en el mundo que ustedes piensan? ¿Cuál es el país con más cristianos en el mundo? Hay algo que pasa cuando tú buscas al Señor
pero buscamos el evangelio correcto, el evangelio que se mueve, el evangelio de la palabra, no el evangelio que nos han enseñado. Estados Unidos. mm, mm. ¿Alguien más? Estados Unidos, China, eso, Marlon. Marlon tiene lo correcto. El país con más cristianos en el mundo es China. Ojo, pero el cristianismo está prohibido en China. Pero algo pasó cuando entró Mao Zedong y por eso nosotros, yo quiero que ustedes sepan historia y por qué también el comunismo es en contra de Dios. A ver, ya yo les voy a hablar a ustedes así. ¿Sí? El comunismo va en contra de Dios. ¿Sí? El comunismo en su espíritu es anticristo. Y tú lo ves cómo se manifiesta en cada lugar. Entonces empieza la revolución de China y entra Mao Zedong y no, Lucy, no. Vamos a echar a Lucy del grupo. Entonces, cuando entró Mao Zedong empieza a quemar libros, ¿sí? Empieza a arrestar a todos los intelectuales y dice, aquí no puede haber ninguna religión, ¿sí? Aquí estamos como el Partido Comunista y aquí no se puede ninguna religión. Entonces empieza a arrestar a todos los profesores, a arrestar a los, bueno, a todos los creyentes de diferentes lugares y en medio de eso los cristianos. Empieza una persecución fuertísima en contra de los cristianos y la iglesia, se dice que en ese tiempo era una iglesia que era más o menos grande, ¿sí? Un 10% de la sociedad de China. Se dice que la iglesia del 100% bajó a más o menos un 8% cuando empezaron las persecuciones, ¿sí? Del 100% de la iglesia que declaraba que Cristo era el Señor, bajó más o menos a un 8%, ¿sí? Que eran los que verdaderamente decían, ok, yo estoy dispuesto a morir si me encarcelan, si me matan, pero no voy a dejar a Jesús porque he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se reunieron esos y ellos empezaron a orar y a declarar y a reunirse en secreto, reunirse en casas, ellos allá tienen que bautizar en las noches, ¿sí? En el río para que no los vean las autoridades, no los vean los policías. Hay una historia de uno que se llama Brother Yun, Yun, o el hermano Yun, que él estuvo en prisión como por 13 años, su hijo... Les voy a contar solo una historia de él, pero por ejemplo, su hijo es una persona que está viva en este momento, de tener por ahí 55 años. Y el hijo debe tener por ahí 25 años. Él estaba en la cárcel, ya lo habían puesto en la cárcel, él estuvo 13 años en la cárcel por predicar el evangelio. Y por predicar el evangelio lo torturaban todos los días, ¿sí? Y vivía en una tortura, en una vida completamente horrible, ¿no? Su hijo, su esposa estaba embarazada, apenas lo capturaron. Entonces llegaron los policías y le dijeron, mañana vamos a venir a hacerte un aborto forzado a causa de que tu esposo haya predicado el evangelio. Entonces ella empieza a orar, porque es imposible que tú estés en un lugar serio, ¿sí? Que pasan cosas y no tengas el Espíritu Santo, ¿sí? Porque sí, es que es fácil aquí en el oeste, que todavía tenemos libertad para hacer lo que sea, y gloria a Dios que el alcalde hizo un evento de Dios y todavía estamos en un país cristiano. Pero lo que hace eso es que nos permite tener un evangelio sin poder y vivir una vida sin poder. Allá no se puede. Si tú vas a estar en Dios, tienes que tener el poder del Espíritu Santo o te matan. Sí, o sea, ¿sí me entiendes? El nivel en el que ahí está. Y ese es el nivel que Dios quiere que traigamos, porque hemos estado predicando un evangelio incorrecto, y el evangelio incorrecto es un evangelio sin poder. Pero cuando nos manifestamos como hijos de Dios, hay algo que pasa, que el evangelio correcto y con poder lo respalda a Dios. Los milagros, las sanidades pasan y el reino de Dios se manifiesta donde estamos. Y de un momento a otro tenemos una generación de muchachos sin ansiedad, sin depresión, sin suicidio, porque la creación estaba esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Mañana te vamos a hacer un aborto forzado, que ella se puso a orar. Tenía más o menos 5 meses de embarazada.
5 meses y medio. Y ella dijo, esto es en el campo, zona rural. Y ella empezó a orar, Señor, en el nombre de Jesús voy a tener este hijo. Esa noche ella entra en parto y tiene un hijo de 5 meses. Ok. Está en zona rural, no hay incubadora, no hay nada. Okay. Todas las personas a su alrededor le dicen, no, ese niño va a morir, está muy chiquito. Y ella empieza a orar, mi hijo no va a morir, sino que va a vivir y va a manifestar, va a declarar la palabra de Dios y va a predicar. Y empezó a orar. Y llegaron los policías al siguiente día, el bebé había nacido. No lo matan porque pensaron que el mismo niño se iba a morir. Este día, en este momento, él predica la palabra de Dios y es un evangelista en las naciones. Amén. Hay algo que pasa cuando tú te mueves en el poder de Dios. Hay algo que pasa cuando Dios se manifiesta y hace lo sobrenatural. Les voy a mostrar una foto de Brother Yun y el hijo. Tiene una historia, por ejemplo, tremenda que lo habían torturado por 13 años, tenía las 2 piernas rotas y una noche llega el Señor Jesús y se le manifiesta y le dice, vamos, ya llegó tu hora de salida. Y él le dice, pero Señor, tengo las piernas rotas. Y él dice, vamos. Y cuando él se para, las piernas se le arreglan. Y es como leemos en Hechos, la historia de Pedro. Las puertas se empiezan a abrir y hay un taxi que lo espera al otro lado, lo está esperando. Y él le dice, vaya rápido, rápido, porque se voló. Y llegó, y lo que pasó es que estaban esperando en la zona rural, lo estaban esperando sus intercesoras, y una dijo el día anterior, prepárenle la comida favorita de Brother Yun porque él llega mañana, después de 13 años de estar en la cárcel. Entonces le tenían la comida preferida. Hay algo que pasa cuando tú estás en el Señor. Este es el hijo y este es Brother Yun, aquí a la derecha. Este es Brother Yun, este es el hijo. Están ambos vivos y predicando la palabra de Dios. Se mueven mucho en Europa. Bueno, es bueno ver esto. Están vivos los dos predicando lo que Dios hace. ¿Sí? Listo. Cuando lo vieron, Mateo 28, vamos aquí, todo claro. Mateo 28. Y cuando le vieron, aquí es cuando Jesús ya resucita y se le aparece a los discípulos. Dice, y cuando le dieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, ¿qué? Id. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿qué pasa? Muchas veces, y está bien, depende de las cosas y está bien esperar, pero hay personas que están esperando algo que el Espíritu Santo ya les dio, y yo les voy a decir cómo yo me muevo, Eliseo Castellanos. Yo me muevo con esto. Yo me muevo con una luz verde constante, porque el Señor me dijo, por tanto, vayan. ¿Sí? Y ya en el camino, si el Señor me dice, no, ahí no es, o por ahora no es, o más tarde, o ese lugar no es, sino ve por acá, el Señor me guía en el camino. Pero déjame decirte que es mucho más fácil voltear un carro que está andando que un carro que está quieto. Por eso yo voy, por eso nosotros vamos y hacemos. ¿Te quieres mover en sanidad? Empieza a orar por los enfermos. ¿Sí? ¿Te quieres mover en la palabra de Dios? Empieza a hacer lo que ellos hacían. ¿Quieres más de Dios? Empieza a buscarlo. ¿Sí? ¿Quieres más de su presencia? Empieza a buscarlo en secreto. ¿Quieres más de la manifestación de Dios? ¿Quieres la manifestación de Dios en tus finanzas? Empieza a dar. Y empieza a dar radicalmente. Porque hay semilla, y hay siembra y hay cosecha. ¿Ven? Entonces nosotros nos vamos en ir. Entonces, ¿qué nos ha mandado a hacer el Señor? Y vamos a terminar con esto. Marcos 6. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de Dios. No.
No, esta no es. Para que estuviesen con él. Cuando él escoge los 12 discípulos, Marcos 3:14, perdón. Marcos 3:14. Vamos allá. Marcos 3:14. Dice, elección de los 12 discípulos. Ahí lo ven. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quiénes? A los que él quiso. Yo quiero que tú digas, gracias Dios, porque tú me escogiste a mí. Porque tú me quisiste a mí. Porque tú me viste desde antes de la fundación del mundo y me quisiste a mí. No a mí, no a mi compañero, no al de la derecha, no al de la izquierda. A mí me quisiste. Ojo, porque si tú tienes una identidad correcta, tú nunca vas a querer la historia de alguien más. Déjame poner eso delante de ti. No vas a querer la historia de alguien más si tú construyes tu propia historia con el Señor. Yo genuinamente, Liceo Castellanos, yo siento que soy el favorito de Dios. Y así te tienes que sentir tú. Va a llegar el momento que tú empiezas a vivir una historia tan profunda con el Señor, tan hermosa con el Señor, que tú te sientes el favorito de Él. Y si tú no tienes una historia con Él, si tú no has caminado con Él, si tú no tienes intimidad, entonces no tendrás identidad. Y si no tienes identidad, vas a empezar a competir. Porque entonces empiezas desde ese lugar. Dios, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué no me escoges a mí? ¿Por qué nunca juegas conmigo? ¿Por qué no vas a mí? O sea, si me entiendes, una mentalidad de huérfano. Pero si tú te das cuenta que la palabra dice, a mí me quiso y yo, Eliseo Castellanos, voy a agarrar esa palabra y voy a decir, Padre, gracias porque tú me quisiste a mí. Gracias, Señor, porque tú me escogiste para venir a ti. Tú me escogiste para pasar tiempo contigo. Tú me escogiste para intimidad, para contarme tus secretos. De toda la tierra me quisiste a mí de amigo y manifestar tu reino por medio de mi vida. Hay algo que pasa, que ya yo no quiero la historia de alguien más, sino quiero mi historia con el Señor. Amén. Entonces llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál es nuestro trabajo? Su trabajo es llamar. Él te llamó y tu trabajo es venir a él. Y estableció, cuando tú vienes a él, él te establece en identidad. Muchos entran y no, Señor, yo no sé si te voy a dejar, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si te amo lo suficiente. Todo. Vinieron a él y los estableció. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. O sea, primero que todo, él te llama y te establece para estar con él. Y luego, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Hay algo que pasa cuando tú estás en su presencia. Respondes al llamado. Yo quiero que tú escribas ahí en el chat, yo respondo al llamado. ¿Y cuál es el llamado? Vinimos a él, estamos con él y luego nos envía a predicar. Yo respondo al llamado, amén. Y entonces, ¿qué pasa? Tú estás con él, y él te envía a predicar, pero siempre la predicación viene con poder. Dice que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, y vinieron a casa. Ok. Entonces, hay algo que pasa cuando tú respondes al llamado. ¿Y cuál es el primer llamado? Estar con él, estar con él, estar con él. Y luego el segundo llamado es predicar su palabra. Que manifestar el reino de los cielos en la tierra. Entonces ya, él nos envió. Estuvimos con él y él nos envió. No hay lugar porque el Señor inspecciona frutos. El Señor es un jardinero. Porque Jesús se manifiesta, la primera vez que se manifiesta cuando resucitó, María Magdalena dice que pensaba que era el jardinero del lugar. ¿Por qué? Porque Jesús es el segundo Adán y él vino a ser el nuevo jardinero, a cuidar del jardín como lo debía hacer Adán. ¿Y quiénes somos el fruto? ¿Quiénes somos los que debemos dar fruto? Nosotros somos pegados a la vid. La Biblia dice, la vid es la que da uvas. Yo soy la vid, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos con él, yo quiero que te lo imagines en este momento, hay una vid, ¿sí? Un árbol de uva, dice, yo soy la vid, yo soy el árbol y tú eres la rama. Entonces, cuando tú estás pegado a mí, el fruto es imposible que no se dé. Porque tú estás pegado al fruto o al árbol más fructífero de la historia, que es Jesús.
Entonces, cuando tú estás pegado a Él, por eso Él nos llama primeramente a estar con Él y a caminar con Él. Y nos envía a predicar. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos en Él, damos fruto. Y damos fruto duradero, dice la palabra. ¿Sí? Entonces es imposible que tú estés en Él y no empieces a dar fruto, porque el primero te envía, te acerca a Él, y cuando te acercas a Él te va a dar un corazón por decir: esto se tiene que expandir, hay algo que tengo que hacer, las personas tienen que saber este fuego que estoy sintiendo. ¿Cuántos se han sentido así? Levántenme la mano virtual. ¿Cuántos se han sentido como: uy, yo siento esta paz, yo siento este fuego, yo siento... Las personas a mi alrededor tienen que saber por qué, porque Él te está enviando, porque has pasado tiempo con Él, porque has estado con Él, y luego entonces Él pone ese corazón en ti. Ahora ve porque estás en mí como la vid, ahora ve y tendremos fruto juntos, tendremos fruto y fruto duradero. Declaramos que este año va a ser un año donde Awaken tendrá más fruto que ha pasado en años y años y años, porque hay muchos que han sembrado, muchos que han regado, pero declaramos que el crecimiento viene sobre Pereira, el crecimiento viene sobre la iglesia de Pereira, y declaramos que vamos a cosechar como sus obreros. Amén. Pero nos tenemos que mover en fe, en fe, en fe. No les hablé de nada de lo que les iba a hablar, pero les voy a dar una de las 3 historias que les iba a dar de la palabra. Vamos a el camino de Maús. Vamos al camino de Maús. Lucas 24. Jesús murió en esta parte, y estos discípulos van camino a otra ciudad. Imagínense como, no sé, Jesús muere en Pereira, lo sacrifican y lo crucifican en la Plaza de Bolívar. Todos estos discípulos están allí, y ya 2 dicen: bueno, nos vamos a devolver a Santa Rosa de Cabal, nos vamos a ir caminando. Ese tiempo no hay carros, nada. Y se van caminando y dicen: pues es que pensábamos que Él nos iba a dar la victoria, pensábamos que era el Mesías, pero lo mataron. ¿Ok? Ese es el contexto. ¿Ok? Entonces dice: he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Santa Rosa de Cabal, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces? Esta historia es tremenda, man. Esto está para otra predica. Pero Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una vez el Señor nos dijo a nosotros: velen para que no sean velados. Tengan intimidad con Dios. Estén con Él. Acuérdense cuál fue el primer llamado de los discípulos: estar con Él. ¿Para qué? Para que tus ojos no estén velados, porque tú puedes servir a Dios toda la vida y nunca conocerle. Dos de sus discípulos caminaron con Él por 3 años y no le conocieron cuando Él caminó alrededor de ellos, al lado de ellos. Y dice que discutían entre sí, hablaban entre sí, pero sus ojos estaban velados. ¿Por qué? Porque no habían estado en intimidad con Él. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas? Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra. ¿Poderoso en qué? En obra. Jesús nunca se manifestaba sin el poder de Dios. ¿Por qué nosotros vamos y nos manifestamos sin el poder de Dios? Sí, o sea, ¿en qué momento cambiamos el evangelio? Que el poder de Dios no es completamente central, cuando lo que hacía Jesús era mostrar el poder de Dios, y eso era lo que le daba el respaldo para la prédica que él daba. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos. Hay otra predica aquí, pero no se las voy a dar. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de los ángeles, quienes les dijeron que ¿qué? Que Él vive. ¿Quiénes?
las mujeres. Interesante que Jesús se manifiesta primero a una mujer, porque Jesús es muy ofensivo, man, muy ofensivo, porque, claro, las mujeres en ese tiempo no tenían un lugar en la sociedad. No, en serio, no, pero te estoy diciendo en serio. Las mujeres no tenían un lugar en una sociedad, en esa sociedad. Entonces Dios se manifiesta, Jesús se manifiesta a las mujeres y las mujeres van y le dicen a los discípulos, que dice a mis hermanos, y les cuentan, pero ellos no le creen porque, pues, ¿qué van a decir estas mujeres? Pero Dios se manifiesta de esa manera para romper esquemas, amén. Fueron algunos de los nuestros. Algunos de los nuestros al sepulcro hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos, ¿qué significa? Falta de sensibilidad. Falta de sensibilidad. O sea, oigan ustedes que les falta sensibilidad en su corazón. Tardos de corazón, o sea, no se han dado cuenta para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera. O sea, ¿qué les dice? ¡Ey! Les falta sensibilidad, están velados. Comenzando ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa cuando tú le cuentas el evangelio a alguien y como que termina como, o qué pasa cuando hay una adoración? Y gloria a Dios, y todo el mundo así, llorando, y la gente por allá, y por allá una gente como, una persona como mirando. ¿Por qué? Porque están bloqueados, están velados a causa del mundo, y eso hace que sean tardos de corazón, pero todos estuvimos allá en algún momento, ¿sí? Gloria a Dios que Él nos ha quitado el velo. Y eso es lo que Él quiere hacer por medio de nosotros. Comenzando desde Moisés, Clave aquí, con esto termino. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué? Le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ok. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué me está hablando el Señor y por qué les leo esto? Porque el Señor quiere que nos movamos en fe. Jesús les probó el corazón en ese momento. Jesús tenía que irse más adelante, tenía dónde estar, tenía dónde irse, no. Él fue allá y empezó a caminar con ellos por ellos, pero él hizo que se iba, a ver qué iban a hacer. Él hizo como que, bueno, ¿qué pasa si yo me voy? ¿Qué pasa si yo solo les doy un poquito de mí? Van a querer más y dice que le obligaron a quedarse. Hay algo que el Señor me ha estado hablando, que él me dijo, no quiero que solo quieran una visitación, quiero que quieran mi habitación. Porque empezó con una visitación, empezó con la revelación de la palabra, empezó con el Señor hablándoles en el camino y dándoles a entender, pero fue cuando Él vino y se quedó que se manifestó el Jesús resucitado y sus ojos fueron abiertos y volvieron a su propósito. Hay algo que pasa cuando nosotros hacemos de la iglesia, del grupo, de nuestras casas, el lugar de su habitación, que los velos se rompen, Jesús se manifiesta como el Jesús resucitado y nos abre la palabra y volvemos a nuestro propósito. Pero tenemos que movernos en fe, no como Dios, hazlo cuando tú quieras, hazlo cuando sea, o si es, o si no es, o si es con nuestros hijos. No, tenemos que tener esa fe radical de obligarlo a quedarse, de decir, Señor, vamos a buscarte de tal manera que el cielo tiene que poner atención, vamos a adorar de tal manera que el cielo tiene que poner atención. Nuestro grupo va a estar tan avivado, tan enamorado de ti, Señor, que el cielo tiene que poner atención, porque estamos marcados por tu presencia, porque nos estamos moviendo y el respaldo del cielo empieza a manifestarse porque Él solo está buscando unos que lo obliguen a quedarse.
que dicen, te vamos a buscar en intimidad. Tú me llamaste para estar contigo, voy a estar allí contigo. Tú eres la vid, no, yo soy la rama, me voy a quedar allí contigo. Y algo pasa cuando tú te quedas allí, que el fruto empieza a manifestarse. Pereira, la UTP, hay algo que pasa porque tu misma vida es fruto de algo que los líderes hemos sembrado y hemos estado allí con el Señor. Y el Señor empieza a dar fruto con ustedes, pero ahora por medio de ustedes. Amén. Es algo que buscamos y les quiero dar este ejemplo. Cuando nosotros, los que no fueron a Bogotá, el segundo día estuvimos con sacos, todos con el mismo saco, todos con el saco de Awakening, todo el mundo entrábamos y todo el mundo miraba y todo el mundo veía y todo el mundo esto y todo el mundo lo otro y como que esta gente que, Tania, aparecíamos en las cámaras y luego nos subieron y luego lo que sea. Pero hay algo que pasa con la unidad. Y hay algo que pasa cuando tú lo has estado buscando en el espíritu, que así como fue en lo natural, tú te empiezas a manifestar en lo espiritual, que nosotros caminamos de esa manera, estamos tan marcados por el cielo, que entramos a un lugar y los mismos espíritus empiezan a mirar, no, llegaron los hijos de Dios, nos tenemos que ir, llegaron los hijos de Dios a Pereira, nos tenemos que ir, llegaron los hijos de Dios a la UTP, nos tenemos que ir, y la tierra empieza a ver la manifestación de los hijos de Dios, porque hubo un pueblo que dijo, no queremos solo una visitación, anhelamos que tú te quedes y vamos a obligarte a que quedes, como estando en intimidad, restaurando el altar de oración y adoración, buscándote en vigilias, siendo diligentes con las personas que lleguen, discipulando, bautizando, y el reino de los cielos se empieza a manifestar en nuestra ciudad. El Señor nos ha dado este corazón, esto en mente, vamos a luchar hacia eso y declaramos que antes del final del año vamos a tener 200 personas para el reino en el nombre de Jesús. En el grupo. Amén. Amén, 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 amén. Claro todo. Claro todo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Eli, Sí. yo te quería pedir un favor especial de oración. Ajá. Lo que pasa es que no sé si recuerdas desde el último día que yo fui a Flow, que estaba enferma y me fui rápido. Sí. Desde ese día estoy enferma y me han hecho cantidad de cosas, exámenes. Hoy me hicieron el último examen y tengo algo en los pulmones. Entonces es una masa en el pulmón con algo alrededor que está pues como en evaluación. Entonces te quería pedir oración por eso. Listo. Vamos a orar. Padre, yo quiero que tú te pongas allí, cierres los ojos y Ángel, ponte la mano allí sobre el pulmón, o bueno, pues ahí en la espalda. Pero todos pónganse ahí, cierran los ojos. Y yo quiero que oren por Angélica, como orarías por tu hermana, como orarías por tu mamá. Listo, yo voy a orar. Padre en unidad, Señor, hoy oramos, Señor, por la sanidad completa en el nombre de Jesús, de Angélica. Todo tumor desaparece en el nombre de Jesús. Todo cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Todo diagnóstico del enemigo, Señor, que el enemigo quiera meterle en su mente, en el nombre de Jesús es cancelado. Y declaramos que toda masa desaparece, que toda enfermedad desaparece y ella sana hoy en el nombre de Jesús. Tu poder se manifiesta ahora. Espíritu Santo, ven sobre ella ahora en el nombre de Jesús. Ahora con poder. Manifiéstate, Señor, y muestra tu poder en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Y Padre, yo quiero orar, Señor, por el grupo. Gracias, Señor, porque esta es una palabra que tú nos estás dando, Señor, porque fue completamente diferente a lo que yo había preparado. Esta es la palabra que tú nos das, Señor. Tú estás esperando la manifestación de tus hijos en la tierra. Tú estás esperando y has encontrado en Awaken un grupo dispuesto a manifestarse, a manifestar tu realidad en la tierra, a manifestar tu poder en la tierra. Yo te pido que hoy, Señor, como lo hiciste con los dos que iban a Emaús, en la mesa, en caminar contigo, en hablar contigo, Señor, rompas todo velo,
rompas toda insensatez, toda falta de sensibilidad, toda falta de sensibilidad hacia tu palabra, toda tardía de corazón, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que te podemos ver claramente y te pedimos que por medio de esta intimidad, tú que has encontrado, Señor, un grupo dispuesto para ti, empieza a manifestarse, Señor, tu poder en el nombre de Jesús por medio de nosotros, tu fruto por medio de nosotros, tu gracia por medio de nosotros, tu amor por medio de nosotros, y declaramos que este grupo se expande en el nombre de Jesús, que llegamos a muchos, Señor, que muchos reciben tu salvación, tu realidad, lo que tú eres, Señor, en el nombre de Jesús, aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en Pereira o allí en Pereira como en el cielo, en nuestras casas como en el cielo, y declaramos que vamos y tú respaldas en el nombre de Jesús. Vamos y tú respaldas en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, y te agradecemos porque has encontrado en nosotros unos dispuestos a ir, y te pido, haz tu voluntad con nosotros completamente. No permitas que ninguno se distraiga, que ninguno se pierda, sino que vamos completamente acorde a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, unos anuncios antes de irnos, muchachos. Este sábado vuelve Awaken. Amén. Vamos a estar allí. Gloria a Dios por eso. Vuelve Awaken. Nos movemos en eso. Estén muy pendientes. El 15 de marzo nos vamos a Marsella. El 15 de marzo, 15 de marzo, 15 de marzo nos vamos a Marsella. No va a ser 15,000 pesos, va a ser 30,000 pesos. Yo sé que sube, pero no es mucho para todo lo que vamos a hacer. Hay comida, hay almuerzo y vamos a estar allá todo el día. Y bueno, vamos a manifestar los milagros y todo lo que Dios nos está llamando a hacer. Listo. El 15 de marzo vamos a estar igual ya mandando una encuesta y todo para que puedan ir. El domingo tenemos bautizos. Y bueno, oren por mí que voy a estar en México ahorita. Ténganme allí en sus oraciones para que todo lo que Dios quiera hacer se manifieste también allí. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por lo que está haciendo en este grupo. Vayan todos a Awaken este sábado, que haya oración por sanidad, que haya oración por milagros, que haya palabra. Listo. Y Dios se va a manifestar. Y el viernes, para los que están en adoración, el viernes hay ensayo. ¿Ok? Viernes hay ensayo. Para los que están en el grupo de adoración, y ya empezamos con toda en ese grupo. Con Karen. Amén. Listo. Muchachos, los amo en Cristo y nos vemos pronto. Ok, nos vemos pronto. Los amo mucho. Ah, bueno, escriban en el grupo con qué se quedaron y ahí estamos. Listo. Nos vemos pronto. Chao, Eli, gracias. Chao, Eli, gracias.